El viento que barría el territorio de Arizona en el invierno de 1883 no era un susurro, sino una fiera. Merodeaba los cañones de las montañas Chiricahua como un lobo hambriento hecho de hielo y aire, y su aullido prometía muerte a todo lo que quedara expuesto. Para Willa Hart, viuda desde hacía 2 años y viviendo al borde de la nada, ese sonido era el sermón más solitario que jamás había escuchado. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Arrancaba la pintura de su pequeña cabaña y sacudía los recuerdos de la risa de Elias Hart, su esposo, de hasta los huesos de la casa. En el tercer día del asedio blanco, cuando el mundo había sido borrado por una furia nevada, ella lo vio. Una mancha oscura en medio del manto blanco. Una figura quebrada que no debía estar allí. Su hogar se convirtió en una isla en un océano cegador. En esos 2 años desde que Elías fue arrebatado de su vida, Willa había aprendido la aritmética brutal de la supervivencia. Sabía con exactitud cuántos troncos tenía para el fuego, el peso de cada saco de harina en la despensa, y cuántas balas quedaban en el rifle apoyado junto a la puerta. Cada objeto era una cuenta más en el ábaco de la vida y la muerte. Elías había sido un hombre fuerte, confiado en la promesa de esa tierra, viendo esperanza donde ella ahora solo veía dureza. El informe oficial de los alguaciles de Tucson hablaba de una emboscada apache. Lo llamaron tragedia. Para Willa, fue el fin del mundo. Ahora su mundo se reducía a las 4 paredes de su cabaña, mientras el gran temporal del 83 caía con todo su peso. El cielo, color plomo cerrado, soltó una tormenta que enterró cercas y convirtió el paisaje conocido en un páramo traicionero. Durante 3 días, el viento aulló su lamento interminable. Dentro, Willa se movía con la eficacia callada de quien está acostumbrada a la soledad. Atizaba el fuego, amasaba pan, limpiaba el rifle que rogaba no tener que usar jamás. En la tercera tarde, cuando una luz débil y aguada se colaba por la ventana sucia, lo vio. A través del remolino de nieve, una figura oscura y pequeña yacía medio enterrada junto al arroyo congelado. Al principio pensó que era un ternero o un ciervo, pero no se movía. Su instinto de mujer sola en tierras salvajes la llamaba a retroceder. Pero había algo más fuerte que eso. Elías solía decirle: «No dejes que un ser vivo sufra si puedes evitarlo, Willa. Ni siquiera una serpiente si no te amenaza». Se puso el pesado abrigo de piel de oveja que fue de Elías, aún con ese olor leve a resina y tabaco. Se envolvió la cara con una bufanda de lana, tomó el Winchester y ató una cuerda desde la barandilla del porche, su única guía para volver. El frío la golpeó como una bofetada de muerte, robándole el aliento y endureciéndole los huesos. Cada paso era una batalla contra la nieve profunda. Al acercarse, la silueta cobró forma. Era un niño apache. No tendría más de 10 u 11 años, vestido con pieles endurecidas por el hielo. Tenía una herida en la frente, congelada en sangre, y una pierna torcida de forma alarmante. Junto a él, el cuerpo de un puma joven, su cuello atravesado por una lanza rudimentaria. El niño había peleado, y de algún modo había ganado. Pero la montaña y la tormenta se habían llevado el triunfo final. Todo dentro de ella, todos los cuentos y advertencias de los vecinos de Redemption Creek le gritaban que se alejara. Los apaches eran los causantes de su viudez. Eran los fantasmas de las historias al calor del fuego, enemigos sin rostro. El ayudante del pueblo, Silas Granger, siempre le dejaba claro: «¿Ves a uno?», le dijo una vez con la mano en la culata del revólver. «No hagas preguntas, señora Hart. Dispara». Willa miró al niño. Su rostro era sereno, casi como tallado en piedra, el cabello oscuro cubierto de nieve. El pecho subía y bajaba con una respiración apenas perceptible. No era un guerrero, no era un fantasma. Era un niño muriéndose en su puerta. En ese momento,
El espíritu que ella enfrentaba no era el de un apache temido, sino el de su propia humanidad, a punto de morir congelada dentro de su dolor. Se echó el rifle al hombro, se arrodilló y, con un quejido que le desgarró los pulmones, deslizó los brazos bajo el cuerpo helado del niño. Era más pesado de lo que parecía, puro hueso y hielo. Mientras lo levantaba, una pequeña bolsita con cuentas cayó de su cinturón y se perdió en la nieve. No había tiempo para buscarla. Lo arrastró de vuelta hacia la cabaña, guiándose solo por la cuerda que la ataba a la vida. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, silenciando el aullido del viento y dejándola sola con el hijo de su supuesto enemigo. El calor dentro fue un golpe tras la crudeza del exterior. Willa colocó al niño sobre la piel de oso frente al hogar, tan rígido que temía que se rompiera. Por un largo instante, solo lo observó con el corazón desbocado. La piel del niño era como arcilla pálida, los labios azulados. Su pánico se convirtió en acción. Trabajó con rapidez, sus manos torpes por el frío y el miedo. Usando un cuchillo de desollar, cortó con cuidado las pieles congeladas, revelando un cuerpo delgado, lleno de moretones y cortes. La pierna estaba peor de lo que pensó. El hueso se había roto bajo la rodilla, sobresaliendo peligrosamente. Puso a derretir nieve en una olla grande sobre el fuego. Rasgó tiras de una sábana de lino, de aquellas que trajo del este, las que había compartido con Elias. Mientras trabajaba, Willa hablaba con el muchacho, aunque sabía que no podía oírla. El sonido de su propia voz llenaba aquel silencio que daba miedo. «Eres un testarudo», murmuró con voz ronca. «Pelear con un puma y luego con una tormenta. Tienes más valor que sentido», dijo mientras limpiaba la herida de su frente. Al quitarle con cuidado la sangre seca, notó los pómulos altos, la mandíbula firme. No se parecía en nada a las figuras monstruosas de los folletines. Era solo un niño. La pierna era el verdadero desafío. Ella no era doctora. El más cercano, Orrin Stonemend, estaba en Redemption Creek, tan lejos como otra vida. Solo había curado el ala rota de una gallina, nunca algo así. Rebuscando entre el viejo cofre de herramientas de Elías, encontró 2 tablillas lisas de nogal. Improvisó férulas. Tomó aire, lanzó una oración silenciosa, y con un tirón rápido y cruel, acomodó el hueso lo mejor que pudo. El niño ni se movió. Su cuerpo ya estaba más allá del dolor. Vendó la pierna entre las tablillas, sus manos temblando tanto que apenas podía hacer los nudos. Los 2 días siguientes, el temporal siguió rugiendo, sellándolos dentro de su pequeño refugio. Todo era sombra, luz de fuego y olor a hierbas hirviendo. Willa le dio caldo tibio, gota a gota, entre los labios agrietados. Pasaba las noches en vela, escuchando el viento y aquella respiración débil. Él deliraba de fiebre, murmurando palabras en una lengua que sonaban como piedras rodando en un arroyo. A veces gritaba entre sueños. Ella no comprendía las palabras, pero entendía el miedo. Le ponía un paño fresco en la frente y le susurraba: «Shh, ya está. Estás a salvo. Estás caliente». No hablaba solo con él, sino con la mujer asustada y sola en la que se había convertido. Al 5.º día, el viento murió por fin. El silencio que quedó fue tan profundo que parecía sagrado. Esa misma tarde, los ojos del niño se abrieron. Eran oscuros y hondos, y por un momento solo mostraron confusión. Luego miró a su alrededor. Las paredes de troncos, los muebles extraños, la mujer blanca que lo observaba, y el miedo lo invadió. Trató de incorporarse. Sus ojos bajaron hacia la pierna vendada, y el pánico lo dominó. «Tranquilo, tranquilo», dijo Willa levantando las manos en gesto de paz. «Estás a salvo. Te encontré en la nieve. Estabas herido». Él no entendió sus palabras, pero comprendió el tono. Se echó hacia atrás, mirando el rifle apoyado junto a la puerta. Sus ojos se endurecieron. Se sabía cautivo. Los días siguientes fueron una danza silenciosa de desconfianza.
Rechazaba la comida que ella le ofrecía y observaba cada uno de sus movimientos, con el rostro tenso, tratando de ocultar el miedo. Willa dejaba pan y agua a su lado y continuaba con sus tareas, fingiendo calma. Le mostró las tablillas en su pierna, señalando luego las ramas del exterior, intentando explicarle. El cambio llegó sin esperarlo. Mientras limpiaba un pequeño relicario de plata, un regalo preciado de Elías, el muchacho la observaba, curioso. Dentro había una diminuta fotografía de su esposo, sonriendo. Willa dudó, pero al final se lo mostró. El niño miró la foto y luego a ella. Señaló la imagen y luego el asiento vacío junto a la mesa. Era una pregunta. ¿Dónde está tu hombre? La garganta de Willa se cerró. Lo miró, y por primera vez no vio a un apache, sino a un niño que conocía la pérdida. Negó despacio, una lágrima deslizándose por su mejilla. Se fue, susurró. El niño la miró largo rato. Luego metió la mano en la pequeña bolsa que Willa había puesto junto a su cama, la que contenía sus pertenencias. Sacó un pajarito tallado en obsidiana y se lo ofreció. No era un regalo de gratitud, no aún. Era un gesto de tristeza compartida, un puente frágil sobre un abismo imposible. Esa noche, mientras servía estofado en un cuenco, él se señaló y dijo con voz clara: «Tika, Tika», repitió ella suavemente. «Yo soy Willa». Comió lo que ella le ofreció. Cada bocado una rendición pequeña. Cada cucharada un pacto silencioso en medio de un invierno sin piedad. El deshielo llegó tan violento como la tormenta. El sol golpeó la nieve y el mundo comenzó a llorar. El murmullo del agua corriendo era un sonido de alivio. Para Willa y Tika era también el anuncio del regreso del mundo exterior y de sus peligros. Tika sanaba. La fiebre había desaparecido, y aunque su pierna seguía débil, en sus ojos había vuelto un brillo infantil. Aprendía algunas palabras en inglés: agua, fuego, bueno, y ella, sin darse cuenta, empezaba a recuperar algo que creía perdido: la esperanza. Fuego, bueno. Esas fueron las palabras que Tika Swiftfall aprendió primero, y aunque su voz era apenas un susurro quebrado, sus manos eran seguras, hábiles como las de un artesano. Tomó un pedazo de madera vieja y, con su cuchillo pequeño, fue dando forma a un caballo que parecía cobrar vida en la repisa. El silencio entre él y Willa Hart ya no era tenso, sino suave. Una calma tejida con paciencia y respeto. Pasó una semana desde que la tormenta se disolvió cuando llegó un golpe a la puerta. Era firme, autoritario. Tika se estremeció. El corazón de Willa dio un brinco. Con un gesto, le indicó que guardara silencio. Rápidamente cubrió el camastro del niño con una manta gruesa, esperando que bastara para ocultarlo. Abrió la puerta y ahí estaba él. Silas Granger. Ocupaba todo el marco, con su abrigo cubierto de nieve y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Había sido amigo de Elías Hart, y desde su muerte, se comportaba como si Willa le perteneciera, como si cuidarla le diera algún derecho. Solo pasaba a ver cómo está nuestra viuda favorita. Tronó su voz mientras sacudía la nieve de las botas. Vaya tormenta, ¿eh? Pensé que podrías estar necesitando provisiones. Estoy bien, Silas. Me las arreglé, respondió ella, colocándose justo en la puerta para evitar que viera el interior. Sus ojos se deslizaron por encima de su hombro. Parece que sí, dijo con tono burlón. Eres una mujer ingeniosa. Levantó un saco. Te traje café del almacén. No puedo dejar que te falte. Es amable, pero no era necesario. ¡Tonterías!, replicó, empujando la puerta y entrando sin esperar invitación. Su presencia apagó el calor de la cabaña al instante. Miró todo con ojos afilados. Vio el cuenco extra junto al fuego, el caballito de madera sobre la repisa. Lo tomó en la mano. ¿Ahora te dio por tallar madera?, preguntó con una sonrisa delgada. Se aprende de todo para matar el tiempo, dijo Willa con voz tensa. Los ojos de Silas se entrecerraron. Huele a corteza de sauce y a consuelda.
¿Alguien se lastimó? Me golpeé en el brazo con la tormenta. Hice un emplasto. Mintió con naturalidad, aunque un rubor la delató. Él comenzó a caminar por la pequeña cabaña, sus espuelas sonando con suavidad sobre la madera, un ruido que irritaba como uñas sobre pizarra. Era como un lobo husmeando el aire. Su bota tocó el borde de la manta donde yacía oculto Tika. Willa contuvo el aliento. ¿Sabes, Willa?, dijo él, girándose lentamente con una mirada más seria. Se rumora por ahí que una partida de caza apache fue sorprendida en la cresta norte por la tormenta. Se dispersaron. El líder, uno duro de verdad. Lo llaman Kyle Redhawk. Está buscando a su hijo. Lo perdió en medio del temporal. La sangre de Willa se volvió hielo. Forzó su rostro a no mostrar nada. Si ves algo, añadió él, cualquier cosa, sabes a quién avisar. No podemos permitir que se envalentonen, que crean que pueden vagar por tierras de colonos. No después de lo que le pasó a Elías. Dejó caer el nombre como una piedra pesada, una amenaza disfrazada de memoria. Cuando giró para irse, sus ojos se detuvieron en algo junto al hogar. Una diminuta cuenta azul que brillaba con la luz del fuego. Debía haberse caído del mocasín de Tika. Sila se agachó, la recogió y la hizo rodar entre sus dedos. No dijo nada, solo la miró. Luego la miró a ella. Una sonrisa lenta, sabedora, se dibujó en su rostro. Guardó la cuenta en el bolsillo del chaleco. «Cuídate, Willa», dijo con su tono de falsa dulzura. «Este mundo es peligroso para una mujer sola». Tocó su sombrero y se fue. La puerta se cerró tras él, y Willa se dejó caer contra ella, temblando. Aquella pequeña paz que había construido se hizo trizas. La sombra de Silas ahora se cernía sobre ellos, oscura y amenazante. Sabía con certeza, una que le caló hasta los huesos, que volvería. Su visita dejó veneno en el aire. El miedo, al que ella había mantenido a raya, se sentó de nuevo a su mesa. Le explicó a Tika el peligro, como pudo, con gestos y las pocas palabras que compartían. Señaló las huellas de Silas en la nieve, y luego hizo un gesto con los dedos simulando un disparo. Tika entendió. Su rostro volvió a endurecerse, esta vez con un brillo feroz en los ojos. Ya no era solo un niño herido. Ahora era su cómplice en un secreto peligroso. 3 días después, con el alba pintando las montañas nevadas en tonos de rosa y oro, Willa lo vio. Allí estaba, en lo alto de la cresta, inmóvil como piedra, una silueta contra el sol naciente, con lanza y rifle al hombro. No podía verle el rostro, pero lo sentía mirándola. Era una presencia que pesaba como si el aire se hiciera más denso. Era él, Kyle Redhawk. El padre de Tika. Tika también lo vio. Se arrastró hasta la ventana. Los nudillos blancos de tanto apretar el marco. Una sola palabra le escapó de los labios, reverente, cargada de alivio. Shatar. Mi padre. Y el hombre permaneció allí, todo el día, sin moverse. No se acercaba, solo observaba. Era una vigilia silenciosa, un testimonio callado de esperanza paterna. La mente de Willa Hart giraba sin freno. ¿Debía sacar a Tika Swiftfall? ¿Hacer una señal? Pero las palabras de Silas Granger resonaban en su cabeza como una advertencia letal. Una mujer sola, un jefe apache, su hijo escondido, los colonos de Redemption Creek, manipulados por alguien como Silas, no verían un reencuentro familiar. Verían una conspiración, verían traición. Esa noche, cuando el crepúsculo cayó sobre las montañas, el hombre desapareció. Pero al amanecer siguiente, ahí estaba otra vez, en el mismo lugar, silencioso, firme, como un centinela esperando una señal. En el tercer día de esa vigilia, Tika tomó una decisión. Había estado tallando algo en silencio durante días. Con el cuchillo más afilado de Willa, había esculpido un halcón de madera, con las alas extendidas.
Se lo mostró a Willa con una mirada urgente. Señaló la figura y luego al hombre en la cima. Quería que ella se lo llevara. Era un mensaje. Estoy vivo. Estoy aquí. Willa sintió miedo. Caminar hacia un jefe apache, sola, con la nieve bajo los pies, era una locura. Pero mirar los ojos suplicantes de Tika y negarse, eso era imposible. El lazo que habían creado al calor del hogar era más fuerte que el miedo. Se puso su abrigo. Sus manos temblaban mientras tomaba el halcón tallado. «Quédate lejos de la ventana», le dijo a Tika, con la esperanza de que comprendiera. Salió. La nieve crujía bajo sus botas. No llevaba el rifle. Fue una elección intencional, una muestra de confianza que ella misma no sabía si sentía de verdad. El aire era delgado y helado. El hombre en la cima no se movía, pero la seguía con la mirada. No alzó el arma. No dio un paso. Solo aguardaba. La subida fue dura. La nieve le llegaba a las rodillas, y la pendiente era traicionera. Cuando por fin llegó, jadeaba. El hombre estaba a unos 6 metros. Era más alto de lo que imaginaba. Delgado. Poderoso. Su rostro era el mapa de una vida vivida entre el sol y el viento. Sus ojos oscuros, profundos, cargados de una tristeza ancestral. No había amenaza en ellos, solo una intensidad que cortaba como cuchilla. Willa extendió el halcón. «Tu hijo, Tika, está en mi cabaña», susurró, apenas audible. «Está a salvo. Tiene la pierna rota, pero se está recuperando». Kyle Red Hawk bajó la mirada hacia la figura en su mano. Dio un paso. La tomó con suavidad. Pasó el pulgar sobre la madera, reconociendo el trabajo de su hijo. Por un instante, la dureza de su rostro se quebró. Y Willa no vio al guerrero temido. Vio a un padre que había hallado a su hijo perdido. Él habló. Su voz era grave, pausada, como río que fluye en la profundidad del cañón. No entendía las palabras, pero sí el sentido. Hacía preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella intentó explicar con gestos. La tormenta, el puma, la pierna rota, el fuego que le dio calor. Él la miraba sin apartar la vista, como si leyera en su alma, no en sus manos torpes. Cuando terminó, él asintió levemente. Volvió a mirar el halcón, luego a ella. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se marchó en silencio, deslizándose por la cresta como sombra que se funde con la montaña. Willa se quedó allí mucho tiempo. El frío se colaba en sus huesos. Dentro de ella, una mezcla rara, alivio y temor. Había devuelto a un hijo a su padre, pero, al hacerlo, sentía que había sellado su destino. Había cruzado una línea, y lo sabía. Ya no había vuelta atrás. El mundo había dejado de ser simple. Ya no existían enemigos claros ni aliados seguros. Solo quedaban el hombre que observaba desde la colina, el niño que sanaba junto al fuego, y el ayudante cuya sombra se alargaba con cada nuevo día. Pasó una semana en un silencio insoportable. Kyle no volvió a aparecer. Silas Granger tampoco regresó del pueblo. El silencio era una capa frágil, estirada sobre una olla a punto de hervir. Willa enseñaba a Tika las letras en inglés, dibujándolas en las cenizas junto al hogar. Y él le enseñaba palabras en apache. Hijo, montaña, amigo. Le quitaron la férula. Ya podía caminar, aunque cojeaba. El hueso empezaba a soldar. Estaba casi listo para volver a su mundo. El pensamiento le dolió más de lo que esperaba, y entonces, una mañana, llegaron. Willa partía leña en el patio cuando escuchó los cascos de caballos sin herraduras. Alzó la cabeza de golpe. 5 jinetes bajaban por el sendero. Todos eran apache. Sus movimientos eran fluidos, serenos. Llevaban los rifles descansando sobre el regazo, sin intención agresiva. El que los lideraba era Kyle Red Hawk. La mano de Willa voló al pequeño revólver que ahora siempre llevaba en el delantal. Tika apareció en el umbral. Su rostro mostraba una mezcla extraña. Alegría y miedo.
Kyle Redhawk detuvo su pony a una distancia respetuosa de la cabaña. Sus guerreros se desplegaron detrás de él, con rostros serenos. No habían venido a pelear. Era otra cosa, algo mucho más profundo. Kyle desmontó. No vestía ropa de guerra. Llevaba una camisa sencilla de gamuza, adornada con delicados bordados de púas, y una única pluma de águila en el cabello. No portaba fusil, solo un gran bulto cuidadosamente doblado entre sus brazos. Caminó hacia ella, con pasos medidos y firmes. Se detuvo frente a Willa, su estatura y porte imponentes. Miró más allá de ella, hacia el interior de la cabaña, donde Tika Swiftfall se asomaba en el umbral. Un intercambio fugaz, casi imperceptible, pasó entre padre e hijo. Una mirada de orgullo inmenso y alivio profundo. Luego, Kyle volvió su atención a Willa. Sus ojos oscuros se cruzaron con los de ella, y por primera vez, ella vio un destello de algo que no supo nombrar. No era solo gratitud, era un respeto solemne, hondo. Con cuidado ceremonial, desplegó el bulto que llevaba. Era una manta, pero no cualquier manta. Estaba tejida en lana fina, con colores intensos. Índigo profundo, escarlata ardiente y un amarillo sol brillante. Los patrones eran geométricos y complejos, símbolos que hablaban un lenguaje que ella no entendía, pero que sentía en el alma. Era una obra de arte, de belleza y significado abrumador. La sostuvo frente a ella. Un regalo. ¿Y? Balbuceó ella sobrecogida. Yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. Kyle habló, y uno de sus guerreros, un joven de mirada amable, Sunny Skybird, tradujo con un español pausado pero claro. Dice que esto no es solo por lo que hiciste, es por quién eres. Viste a un niño, no a un enemigo. Mostraste honor. Willa, aún temblorosa, extendió la mano y tocó la manta. La lana era cálida y suave. Sunny continuó, su voz bajando levemente. Esta es una manta de boda. Es un regalo del más alto honor. Declara un lazo entre nuestro pueblo y tu hogar. Dice que esta mujer es una de los nuestros. Está bajo nuestra protección. Su casa es un santuario. Hacerle daño a ella es hacérnoslo a nosotros. Las palabras golpearon a Willa con la fuerza de un puñetazo. Una manta de boda. Su mente daba vueltas. No era solo un agradecimiento. Era una propuesta, una alianza, una declaración pública que podía romper todo su mundo. Miró el rostro sereno de Kyle, la manta entre ellos, luego a Tika, que la observaba con ojos grandes y esperanzados. Pero entonces, otro sonido estalló en el aire, el estruendo de cascos. Subiendo por el sendero de Redemption Creek, apareció Silas Granger, acompañado de una docena de hombres armados del pueblo. Frenaron sus caballos con rudeza, levantando nieve y polvo, con rostros endurecidos. Granger había estado espiando, esperando. «Vaya, vaya», gruñó. Su mirada recorrió la escena, Willa frente al jefe apache, la manta entre ellos, los guerreros sobre sus ponis observando en silencio. ¿Acaso interrumpimos una fiesta? ¿Te estás haciendo de nuevos amigos, Willa? Sus ojos se clavaron en la manta, su expresión se torció. ¿Así que escondiste a su mocoso y ahora estás de su parte? Después de lo que hicieron con tu esposo. Los hombres del pueblo murmuraban. Sus miradas se volvían de sospecha a hostilidad abierta. Vieron lo que Granger quería que vieran, la traición máxima. Una viuda blanca, aliada con los salvajes que habían asesinado a su marido. «No entiendes, Wade», suplicó Willa con voz temblorosa. «No es lo que tú crees». «Oh, lo entiendo perfectamente», escupió Granger. «Has elegido tu bando». Sacó su revólver. El clic del martillo sonó como un latigazo en medio del silencio tenso. «Y nosotros también», apuntó con firmeza. «Kyle Redhawk, tú y tus hombres tienen 10 segundos para salir de estas tierras antes de que abramos fuego». Kyle no se movió. Permaneció firme.
No miraba a Granger, sino a Willa. La manta aún estaba entre ellos, como un puente sobre un abismo a punto de estallar. Y en ese instante aterrador, Willa entendió que la manta no era solo un regalo, era una decisión, su decisión. Tenía que tomarla ahora. El mundo pareció detenerse. El destello del sol sobre la pistola de Granger, los cascos inestables de los caballos, las miradas hostiles, todo caía sobre ella como una losa. Su corazón retumbaba en el pecho. Granger quería sangre. Quería convertir este malentendido en una masacre, con ella en el centro. «Basta, Granger», dijo Willa, su voz más cortante y fría de lo que ella misma esperaba. «Estás equivocado». En todo. Que él aún no se había movido. Seguía observándola. Sus guerreros, tensos, con las manos cerca de los rifles, pero aún sin desenfundar. Ellos seguían las señales de su líder, y él la observaba fijamente. Todo dependía de su siguiente movimiento. Willa dio un paso hacia Kyle Redhawk, y con decisión serena, tomó la manta nupcial de sus manos. No la arrojó al suelo ni la rechazó. La dobló con cuidado sobre su brazo, en un gesto claro y desafiante de aceptación. No como símbolo de matrimonio, sino de respeto y protección. Un murmullo atravesó al grupo. «¿Lo ven?», rugió Silas Granger. «Está de su lado. Es una traidora». «No», replicó Willa girando hacia él, la rabia desplazando al miedo de su rostro. «Estoy del lado de la verdad, algo que tú no conoces, Silas». Algo en sus ojos titubeó. Un destello de pánico se coló detrás de su arrogancia. «Mi esposo fue asesinado», declaró ella, con voz firme y llena de certeza. «Pero empiezo a pensar que no fueron ellos». Esa noche, la cabaña era una fortaleza sitiada. Granger y sus hombres se habían atrincherado en la linde de su propiedad, levantando un campamento rudimentario, cortando todo paso. Esperaban que ella se rindiera, o que los guerreros de Kyle hicieran un movimiento. Los hombres de Kyle Redhawk se habían esfumado entre las colinas, pero Willa sabía que seguían cerca, vigilando. Dentro, Tika Swiftfall afilaba un cuchillo junto al fuego. Ya no era un niño. Sus ojos tenían la mirada endurecida de un guerrero. Willa no encontraba paz. La reacción de Granger había sido demasiado rápida, demasiado venenosa. Su odio parecía personal, y el uso constante del nombre de Elías. Siempre lo había utilizado como un arma, para mantenerla débil, atrapada en su duelo. Pero ya no. Esa noche, sin poder dormir, bajó al baúl al pie de su cama, donde guardaba las cosas de Elías. Pasó sus manos por las camisas gastadas, los libros de poesía, hasta que encontró algo escondido. Un pequeño diario de cuero que ni siquiera recordaba. Con las manos temblorosas, encendió la lámpara y empezó a leer. Las primeras páginas estaban llenas de amor, de esperanza por la vida que soñaban juntos. Pero poco a poco, el tono se volvía más sombrío. Elías hablaba de sus tratos ganaderos con Silas Granger, quien controlaba los contratos de carne para el ejército en Fort Bowie. 12 de octubre. Algo no cuadra. El número de reses que llevamos no coincide con el pago. Lo llamó error de oficina, pero ya van 3 veces. Está robando a todos los pequeños rancheros. Más adelante, 1 de noviembre. Seguí el rebaño. Sus hombres desviaron una docena de reses, las marcaron con su hierro. No es solo un ladrón, es un criminal con placa. La sangre de Willa se heló. Siguió leyendo, conteniendo el aliento. La última entrada llevaba la fecha de su muerte. 18 de noviembre. Tengo la prueba. Rafe Holloway, allá por la ladera del San Pedro, lo vio también. Firmó una declaración. Mañana voy a Tucson. Se la entregaré al alguacil. Hoy me reuniré con Granger. Le daré una última oportunidad de confesar. Aún quiero creer que queda algo bueno en él. Willa soltó el diario como si le quemara. Todo encajó, dolorosamente claro. Elías no había sido emboscado por apaches. Había sido asesinado por Silas Granger. La historia del ataque era una farsa,
un encubrimiento perfecto en una tierra ya marcada por el miedo y el conflicto. Granger lo había matado para silenciarlo, y luego se hizo pasar por amigo leal, por protector, solo para vigilarla de cerca. Su obsesión no era cariño, era vigilancia. Náusea y furia la invadieron. Su dolor, durante 2 años, había sido una cadena forjada por el mismo hombre que causó su pérdida. Miró a Tika, el niño al que había salvado, hijo de aquellos que le enseñaron a temer. Ellos no eran el enemigo. El verdadero enemigo había estado trayéndole café y condolencias por 2 años. Posó la mirada en la manta nupcial sobre la silla. Sus colores vibrantes contrastaban con la verdad oscura que ahora conocía. Kyle no le ofrecía solo protección contra los peligros del desierto. Él sabía, o al menos sospechaba, lo que Granger era en realidad. Le ofrecía una alianza contra un enemigo común. Ya no podía seguir ocultándose. Sabía lo que tenía que hacer, llevar ese diario a un alguacil honesto. Y para eso, tendría que salir en plena noche. Pero ya no estaba sola. El amanecer no trajo luz, sino una herida gris en el cielo. Willa no había dormido. Las palabras del diario ardían en su mente, reescribiendo cada recuerdo de los últimos 2 años. Su dolor, que antes era sagrado, ahora parecía una trampa tejida por un monstruo. La imagen de Silas Granger, con su rostro de falsa compasión y sus manos manchadas de sangre, le revolvía el estómago como veneno. La soledad de su viudez no había sido más que una jaula cuidadosamente construida. Y ahora, en medio del silencio de la cabaña, una rabia helada, dura como el diamante, empezó a formarse alrededor del núcleo blando de su dolor. Willa se levantó y miró la manta de bodas que había dejado sobre el respaldo del sillón de Elías. A la tenue luz de la mañana, los colores vibrantes de la manta parecían emitir un calor que ni el sol aún lograba dar. Ya no era solo un regalo. Era una promesa de protección, un símbolo de algo más profundo. Kyle, aquel hombre que le dijeron que debía temer, había visto su verdad más claramente que nadie. No le había entregado solo una manta, le había ofrecido una alianza. Una unión contra un enemigo común, el miedo y la división. La manta era su armadura, el diario de Elías, su espada. Lo envolvió en un paño aceitado. El crujir del tejido resonó fuerte en la quietud del amanecer. Lo guardó dentro de su abrigo, como si fuera un peso secreto latiendo contra su pecho. Tika ya estaba despierto, mirándola desde su rincón junto al fuego que moría. En sus ojos ya no había miedo, sino la seriedad silenciosa de alguien que parecía más un hombre que un niño. «Tika», susurró Willa con la voz firme y serena. «Tengo que ir al pueblo, a Redemption Creek». Sacó un poco el diario de su abrigo, lo suficiente para que él lo viera. «Estas son las palabras de Elías. Es la verdad. La gente debe saberla». «Silas, hombre malo», dijo Tika con un asentimiento rápido y decidido. Había entendido mucho más de lo que sus palabras simples podían transmitir. Se levantó. Su cojera ya apenas era visible. Caminó hasta la puerta y, llevando las manos a la boca, lanzó un grito agudo. El llamado del halcón cola roja. Willa lo había escuchado antes. Pensaba que era un juego infantil. Pero ahora entendía. Era lenguaje. Un mensaje que cruzaba el bosque más allá de lo visible. Esperaron. Los minutos pasaban, tensos, sin un sonido. Willa ensilló su yegua, cada movimiento lleno de urgencia y precisión, aunque su mente era un torbellino entre el miedo y la determinación. Y entonces, en el borde del bosque, surgió una figura, tan silenciosa como una sombra que se desprende de un árbol. Era uno de los guerreros de Kyle, joven, de ojos amables. Tika susurró su nombre con respeto. Sani. Willa se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Era una mujer blanca, una colona, a punto de proponer una maniobra militar a un guerrero apache. El momento era absurdo, pero la necesidad era real. Con Tika como puente, traduciendo sus gestos urgentes y palabras sencillas al lenguaje fluido de la tribu,
le explicó el plan. Necesitaba una distracción, algo lo bastante grande como para alejar a Silas y la mayoría de su grupo del rancho. Sunny escuchó en silencio, sus ojos fijos en ella. No solo escuchaba las palabras, evaluaba su alma. Cuando Tika terminó, Sunny miró de huila hacia el campamento enemigo, luego de vuelta. Asintió con firmeza. El pacto era real, y sin decir palabra, se volvió a perder entre los árboles como si nunca hubiese estado allí. «Saldré en cuanto se hayan ido», le dijo Willa a Tika mientras ajustaba el último nudo de su alforja. «Tú debes quedarte. La cabaña es el lugar más seguro». Pero en los ojos de Tika ardía una llama terca. Negó con la cabeza, decidido. Alcanzó su lanza, la misma con la que había enfrentado al puma. La punta de piedra había sido remodelada. Ahora era mortal. La miró directo a los ojos y pronunció una frase que había repetido muchas veces durante su recuperación. Sonaba a oración. «Sé una montaña». No quería esconderse, no quería ser dejado atrás. En esta lucha, él era su compañero. Negarse habría sido deshonrar su valentía. Willa asintió. Aceptó su decisión. Y no tuvieron que esperar mucho. Una columna de humo se elevó desde la colina, al norte del campamento de Silas. Luego otra, más al sur. Sunny y los demás trabajaban rápido, fingiendo un ataque frontal de una gran partida de guerra. El efecto fue inmediato. Voces gritaron. El rugido de Silas se alzó, lleno de furia y orgullo. «¡Están desafiándonos! ¡Malditos salvajes! ¡Vamos a echarlos de ahí! Jackson, Lou, se quedan». Vigilen la cabaña y disparen a lo que se mueva. El resto, una docena de jinetes, partieron como una tormenta de nieve y polvo. Los dos hombres se posicionaron, armas listas, apuntando hacia la entrada principal de la cabaña. «Ahora», susurró Willa. Ella y Tika salieron por la puerta trasera, agachados, corriendo hacia la espesura. Estaban a mitad de camino cuando Jackson debió ver algún movimiento entre los árboles. Un disparo rasgó el aire helado. La bala silbó junto al oído de Willa como un avispero furioso. Otro disparo astilló el tronco del árbol junto a ella mientras se lanzaban a la protección del bosque. No se detuvieron. Trazaron un rodeo amplio, sus pasos silenciosos sobre la alfombra de agujas de pino, hasta alcanzar el claro oculto donde habían dejado atados sus caballos. De un salto ágil, montaron y espolearon a los animales no hacia el sendero principal, sino rumbo a los peligrosos cañones serpenteantes que Elías le había enseñado a cruzar. Era arriesgado, pero su única opción. Tika Swiftfall cabalgaba como si fuera una extensión del lomo de su pony. Su cuerpo pequeño anticipaba cada giro, cada pendiente, con la lanza preparada y los ojos atentos a las rocas sobre ellos. Era hijo de un jefe, y eso se notaba en cada fibra de su cuerpo. Su huida fue frenética, sin aliento. Las pezuñas golpeaban las piedras, haciéndolas rodar ladera abajo. El viento le zumbaba en los oídos a Willa, trayendo consigo los ecos de la risa de Elías en esos mismos senderos. El miedo era un nudo helado en su vientre, pero la decisión que la guiaba ardía con más fuerza. Ya no era solo una viuda doliente. Ahora era una mujer con sed de justicia, galopando para limpiar el nombre de su esposo y reclamar el suyo. Salieron de los cañones al borde del arroyo de la Redención, cubiertos de barro y sudor. El pueblo estaba inquieto, una tensión rara vibraba en las calles. La gente se agrupaba en esquinas, murmurando sobre el humo en las colinas y la partida de la cuadrilla. Willa sabía que no podía caminar por la calle principal. Ella y Tika desmontaron, atando los caballos en un callejón detrás del almacén. «Quédate cerca», susurró, y juntos se deslizaron por los pasadizos y rendijas entre edificios, siempre en las sombras. Su destino era el único lugar donde aún sentía una chispa de esperanza. La oficina de Orrin Stonemend, un hombre brusco pero justo, que conocía a Elías de toda la vida y valoraba la verdad por encima de los rumores. Willa empujó la puerta sin llamar, y Tika se coló tras ella.
El aire olía a ácido carbólico y papel envejecido. Orrin alzó la vista desde su escritorio, los lentes colgando de su nariz. Su mandíbula cayó. «Willa, por Dios santo, ¿qué estás haciendo aquí?» «No hay tiempo», jadeó ella, la respiración entrecortada. Lanzó el diario envuelto en tela sobre el escritorio. «Elías, no fueron los apaches. Fue Silas Granger. Él lo mató. Todo está allí». Elías descubrió que estaba robando ganado a los pequeños rancheros de todo el valle. Lo iba a denunciar. El rostro de Orrin, ya arrugado por los años, se desplomó aún más. Tembloroso, abrió el cuaderno hasta las últimas páginas. Leyó en silencio, conteniendo el aliento. Finalmente levantó la vista. Sus ojos se llenaron de una terrible revelación. «Lo sabía», susurró con voz quebrada. «Siempre lo sospeché. Yo preparé el cuerpo de Elías. No eran heridas de una emboscada apache. No había flechas ni lanzas. Solo una bala, limpia, precisa, cobarde». Pero antes de poder decir más, la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared y astillando la madera. Silas Granger apareció, sudoroso y desbordado de furia. Debió intuir que el desvío era una trampa y volvió directo, su instinto animal llevándolo a ella. Lo acompañaban Hank Dobbs y Lou Ramsey, con las pistolas ya desenfundadas. «Dame el libro, doctor», gruñó Granger, apuntando al corazón del viejo con voz baja y peligrosa. «Demasiado tarde», dijo Orrin, con una firmeza que Willa nunca le había visto. «Todo el mundo sabrá quién eres en realidad». «La verdad es lo que yo diga que es», bramó Granger, perdiendo el control. «Yo mando en este pueblo». Apuntó hacia Willa. «Y ella es una traidora. Ella y este salvaje van a colgar por conspirar con asesinos». En ese instante, mientras la atención de Granger estaba en ella, Tika se lanzó con velocidad sorprendente pese a su pierna herida, no contra los hombres armados, sino hacia una mesa lateral repleta de instrumentos médicos. De un manotazo, arrojó al suelo la bandeja con herramientas de acero. El estruendo fue ensordecedor. Esa era la señal. Las ventanas del consultorio estallaron en una lluvia de cristales. Sunny Skybird y otros 2 guerreros irrumpieron con precisión letal. No eran salvajes. Eran una fuerza disciplinada. En segundos, desarmaron a los hombres de Granger antes de que pudieran reaccionar. El propio Granger, como bestia acorralada, se giró y la tomó del cuello, un brazo como tenaza y la boca del revólver fría contra su sien. «Todos atrás o la mujer muere», gritó, su voz quebrándose por el pánico. La calle, ya tensa por los disparos y los cristales rotos, estalló en caos. La gente salió corriendo del salón y del almacén, atraída por el estruendo. Todos se quedaron paralizados, convertidos en testigos de una escena impensable. El alguacil, adjunto del pueblo, sujetando a la viuda más querida como rehén, rodeado por guerreros apache que la defendían. Aquello desafiaba todos los prejuicios y cuentos que les habían enseñado desde niños. Entre la multitud enmudecida, se abrió un camino. Kyle Redhawk avanzó, no con la agresividad de un luchador, sino con la firmeza tranquila e imponente de una montaña. Se detuvo. Su sola presencia era un contrapeso ante la violencia desesperada de Silas Granger. «No hay honor en esto, Granger», dijo Kyle con voz serena pero poderosa, hablando en inglés para que todos pudieran oírlo. «Te escondes detrás de una mujer porque tus mentiras ya no se sostienen». «¿Mentiras?», soltó una risa temblorosa Granger. «Que le pregunten a cualquiera aquí. Los apaches mataron a su esposo. Son salvajes. Yo no maté a Elias Hart», declaró Kyle. Sus palabras cortaron el aire como el golpe de un martillo de juez. «Mi gente estaba cazando a muchos kilómetros al sur el día en que murió. Pero te vimos, Granger. Te vimos salir de ese cañón. Te vimos cabalgar solo». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Entonces Orrin Stonemend apareció en el pórtico destrozado de su consultorio, sosteniendo alto el diario de Elias Hart.
«Esta es la verdad», gritó con voz vibrante de furia. «Está escrito por la propia mano de Elías. Silas Granger les ha estado robando durante años. Es un ladrón y un cuatrero». Elías iba a delatarlo. Por eso Granger le disparó por la espalda como un cobarde. La multitud cambió de ánimo como un incendio en la pradera. Ya no había confusión en sus rostros, sino horror naciente y una rabia gélida. Ya no veían a un protector. Veían a un depredador que se había alimentado de su miedo y su confianza. Granger vio el cambio. Su escudo de mentira se desmoronó. En un último acto de desesperación, empujó violentamente a Willa Hart al suelo y disparó un tiro descontrolado hacia Kyle. Pero Sunny Skybird, siempre alerta, fue más rápido. Un único disparo certero de su rifle hizo volar la pistola de la mano de Granger. El alguacil retrocedió, sujetándose la muñeca rota, aullando de dolor y desconcierto. El hechizo se rompió. Los rancheros y comerciantes que Granger había engañado y manipulado avanzaron sin titubear. Ya no le debían lealtad. Lo rodearon con rostros endurecidos por la justicia del oeste. Todo había terminado. Kyle caminó hacia Willa y la ayudó a levantarse con delicadeza y respeto. Luego miró a Tika Swiftfall, quien ahora estaba de pie a su lado con orgullo. Ya no era el niño al que ella había salvado, sino el joven guerrero que acababa de salvarla. Kyle apoyó una mano en el hombro de su hijo, en un gesto silencioso que decía todo. Amor, orgullo, reconocimiento. Su mirada se desvió al caballo de Willa, donde la manta nupcial aún colgaba sobre la silla. Sus colores brillaban como un faro en la calle polvorienta. Kyle asintió con solemnidad. El lazo ofrecido en paz, ahora probado por el fuego, había resistido. En el corazón de Redemption Creek, una verdad nueva y deslumbrante había echado raíces. En el silencio que siguió a la tormenta, la verdad descendió como lluvia purificadora sobre el pueblo. Silas Granger fue enviado a la prisión federal de Yuma. La historia de lo que sucedió se volvió leyenda local. No fue un cuento de odio y división, sino de coraje que rompió barreras. Willa Hart nunca volvió a casarse. No lo necesitaba. La manta de bodas colgaba en la pared principal de su cabaña, no como símbolo de un matrimonio que no fue, sino como testimonio de una alianza más fuerte que el acero. Ella permaneció en su tierra, como un puente entre dos mundos, protegida por un vínculo de honor forjado en medio de una ventisca. Ya no era solo una viuda. Era una líder, una amiga, una mujer que había mirado al odio a los ojos y había elegido la compasión. Su historia nos recuerda que los enemigos más grandes no siempre son quienes lucen diferentes, sino quienes siembran el miedo para su propio beneficio. Y que el acto más valiente de todos es ofrecer una mano de bondad en un mundo que solo espera un puño. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.